damos primero a Dios por la oportunidad que nos da para estudiar su palabra, para reflexionar en ella, para que seamos edificados en nuestra fe. La palabra de Dios misma dice que ella es como lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino, de manera que la voluntad de Dios es que la Escritura sea esa luz que nos muestre el camino por el cual debemos ir. Entonces, en nuestras decisiones es fundamental el consejo de Dios. Por eso, vamos a iniciar orando y pidiéndole al Señor que nos hable a través de su palabra, que nos instruya, porque necesitamos esa voz, esa dirección divina en nuestro corazón. Así que quiero invitarte para que empecemos orando. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos gracias por tu protección, gracias por tu ayuda, gracias, amado Espíritu Santo, por esa transformación en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias te damos, Dios mío, por tu poderosa palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos has bendecido con esa palabra maravillosa, con esa palabra que nos alimenta, que nutre nuestra fe. Amado Dios, te damos gracias. Amado Señor Jesucristo, gracias por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Y en tus manos, Señor, encomendamos este tiempo de estudio. En tus manos encomendamos ahora, Señor, este tiempo para que seas bendiciéndonos, edificándonos a través de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias y en tus manos encomendamos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La verdad es que por lo general nosotros estamos pensando en nuestros planes, en nuestros propósitos, en alcanzar nuestras metas. Le pedimos a Dios su respaldo y su bendición para que podamos lograr aquellas cosas que anhelamos. Pero también es muy importante que nosotros podamos preocuparnos por los planes de Dios. Quiero decir, orar para que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida. Pedirle a Dios dirección para que nosotros podamos avanzar y caminar hacia esas metas que Dios ha trazado para nuestra vida. Y es muy importante que nosotros también, no solo como cristianos, sino como hijos de Dios, seamos conscientes de la importancia de procurar, propender, ser instrumentos de Dios para la extensión de su reino aquí en la tierra. Cuando miramos la vida de Jesús, cuando miramos la vida de Pablo, de los apóstoles, una vez tuvieron su encuentro con el Señor, no vivieron para otra cosa, sino para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. De manera que es muy importante que nosotros reflexionemos en esto, porque las demás cosas, al fin y al cabo, vienen a ser añadiduras, dice la palabra de Dios. Entonces, debemos considerar seriamente en los tiempos de Dios cuál es nuestro papel, qué es lo que nosotros debemos hacer, porque venido el cumplimiento del tiempo, el Señor Jesucristo fue enviado. No fue antes ni después, fue en el momento indicado. Estamos nosotros viviendo tiempos complicados en el mundo, por la situación de la pandemia. También estamos viviendo un problema económico muy fuerte debido al anterior factor, pero también estamos enfrentando problemas sociales muy fuertes, que son parte de la situación económica y de la sensibilidad social que hay en estos tiempos. De manera que tenemos que vernos como iglesia cuál es nuestro papel. Nosotros debemos levantarnos en oración para que el reino de Dios se establezca en la tierra, en los corazones de los seres humanos. Debemos orar por aquellos que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Pero también viene a ser entonces el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo en esta tierra, viene a ser ese instrumento para llevar a las personas a un bienestar personal y ante todo espiritual. Y es aquí donde nosotros debemos ser canales de la palabra de Dios y apoyar todas las herramientas que tengan que ver con ese llevar el evangelio. Pues bien,
Nosotros como iglesia local, me refiero a la iglesia Vida y Restauración para las Naciones en Tuluá, Colombia, estamos en la actualidad y hace un tiempo hacia acá procurando establecernos en un lugar fijo. Hasta aquí hemos pagado alquiler en los auditorios donde nos reunimos, pero ya es el tiempo que como iglesia nos podamos establecer en un lugar. Y para eso es necesario comprar, construir, modificar, adaptar, y en ese objetivo estamos. Queremos tener un lugar fijo donde puedan llegar las personas a orar, a estudiar la palabra de Dios, a alabar al Señor, y por eso también vamos a estudiar la Escritura acerca del tema, porque es importante. Mientras estamos en esta tierra, debemos procurar hacer esa voluntad de Dios, porque precisamente fuimos enviados a eso. El tema de hoy se llama Casa para Dios. Casa para Dios. Así que vamos a considerar en esta ocasión el primer punto que le puse por título, edificando casa para Dios. Y vamos a ver el ejemplo de Salomón, segundo libro de las Crónicas. Vamos a leer en el capítulo 6, versículos 7 al 10. Capítulo 6, versículos 7 al 10. Entonces nos dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 7. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Muy bien, hemos leído aquí las palabras del rey Salomón. Para el momento en el que se da este texto, este evento, el rey David ha muerto y su hijo Salomón reina sobre Israel. Y como nos enseña la Escritura, Salomón está consagrando el templo que acaba de construir, el cual estuvo en el corazón de David su padre, el hacerlo, pero Dios le dijo que no lo haría él, sino que lo haría su hijo Salomón. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto y va por el desierto hacia la tierra prometida, construyó un tabernáculo por dirección de Dios. Ese fue el templo en el desierto. Una gran carpa, construido según las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Pero después de que llegan a la tierra prometida y deja de ser ese pueblo nómada para ser ahora ya un pueblo sedentario, entonces se va a construir el templo. David quiso hacerlo, pero Dios no se lo permitió, porque Dios lo iba a hacer a través de Salomón, nos dice la Escritura. Y Dios mismo le dice a David: es bueno lo que está en tu corazón, pero no lo harás tú, sino tu hijo. Es decir, no basta con tener buenas intenciones, necesitamos seguir la voluntad de Dios, seguir la dirección del Señor. Y entonces, en este capítulo 6, el segundo libro de las Crónicas tiene un subtítulo aquí en la Reina Valera que dice dedicación del templo. Porque Salomón ha terminado el templo y lo va a dedicar al Señor. Y por eso Salomón dice en el verso 10, Jehová ha cumplido su palabra, la que había dicho. Y esto nos recuerda que Dios cumple siempre sus promesas. Dios cumple siempre su palabra. No hay nada en este mundo, ni lo habrá, ni ha existido, nada ni nadie que pueda detener los planes de Dios. Porque Él es todopoderoso. Pero además es fiel para cumplir sus promesas. Y por eso Salomón dice, Jehová ha cumplido su palabra, la que había dicho. Y esta casa que está aquí fue levantada con los aportes del rey David y con los aportes de todos sus siervos,
Porque la palabra del Señor dice, en tiempos en que David recogió aquellas ofrendas o aportes de Israel, dice, y se alegró el pueblo. En el primer libro de Crónicas 29:9 dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Porque los aportes para construir un templo, un auditorio, un lugar de reunión para el pueblo de Dios, debe darse voluntariamente y no por imposición, no por obligación, ni con tristeza. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, se alegró. Ellos lo hicieron con gozo, con regocijo. Hay una profunda alegría al poder aportar para la construcción del templo. Dice la Escritura, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Entonces, en la época de David, cuando él deja prácticamente el capital o el patrimonio para construir el templo, no solamente lo aportó él, sino que dice la Escritura que todos los siervos de él, los hombres de guerra, sus valientes, todo hebreo aportó voluntariamente y lo hizo con alegría para la construcción del templo. De igual manera, con gran alegría, gozo y voluntad, el pueblo había antes aportado para la construcción del tabernáculo en el desierto. Y construir un tabernáculo en el desierto es bastante difícil. Entonces, las circunstancias difíciles externas no deben limitarnos en la voluntad de Dios. Porque al fin y al cabo, nuestro proveedor es el Señor. El pueblo de Israel, desde diferentes situaciones de adversidad, tuvieron que construir y reconstruir el templo. Porque el templo en algunas ocasiones fue arrasado por el enemigo, por los babilonios, por los romanos, y el pueblo de Israel, en medio de la adversidad, reconstruía el templo. Así que puede ser que estemos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, pero también es tiempo de construir. Porque después de la tempestad viene un tiempo de calma y es necesario reconstruir para que los corazones que anhelan conocer a Dios tengan un lugar también a donde llegar. Un lugar donde puedan encontrarse con Dios a través de la oración, a través de la alabanza y a través de la instrucción de la palabra del Señor. Entonces, esto fue lo que hizo David, lo que hizo Salomón respecto a la construcción del templo. Vamos a ver ahora en segundo lugar, punto número 2 aquí. Cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando de un lugar de adoración. La casa de Dios es un lugar de adoración. Vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 7, versículos 1 al 3. Dice así, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Recordemos que Salomón está haciendo una oración de consagración, presentando al Señor el templo. Y cuando a Salomón acabó de orar, dice aquí capítulo 7, verso 1, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Es interesante que cuando Moisés también consagró el tabernáculo en el desierto, fuego descendió de los cielos. Cuando Salomón consagra el templo, fuego desciende de los cielos. Cuando la iglesia, según Hechos 2, en el libro de Hechos, capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, están orando, fuego descendió del cielo a través del Espíritu Santo, lenguas de fuego, dice la Biblia. Y así como la presencia de Dios llenó el tabernáculo, aquí la presencia de Dios llenó la casa de Jehová, llenó el templo, y también el Espíritu Santo vino a morar en casas humanas.
Los hijos de Dios, los cristianos nacidos de nuevo, vinimos a ser templo o casa del Espíritu Santo, como nos enseña la palabra de Dios. Ese fuego que estamos leyendo aquí nos recuerda ese evento maravilloso cuando el Espíritu Santo se derramó en la fiesta de Pentecostés. Y por eso el apóstol Pablo, el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros vinimos a ser casa del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Nosotros ahora somos templo de Dios, nos enseña la Escritura. En aquel momento, cuando Salomón hace esa consagración del templo y el pueblo de Israel ve el fuego descender, ve la gloria de Dios llenar la casa, la Biblia dice que ellos se postraron sobre sus rostros para adorar al Señor. Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, el corazón humano se humilla delante de Dios. Es muy interesante que el pueblo de Israel en aquel momento, cuando ellos se postran, dice la Biblia que dijeron: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ellos dijeron: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Lo dijeron cuando vieron descender el fuego, cuando la gloria de Dios llenaba la casa. Nótese que ellos no exaltaron el poder de Dios, no exaltaron la grandeza de Dios, sino que adoraron, alabaron al Señor, dándole gracias a Él por su bondad y por su misericordia. Entonces, esto nos enseña que nosotros disfrutamos la presencia de Dios, tenemos acceso a la presencia de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, no por nuestras virtudes, no por nuestras capacidades, sino porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. La bondad de Dios y la misericordia de Dios manifestada en su plenitud es el hecho de que Él nos permita disfrutar su presencia y more en nosotros. Cuando decimos Dios es bueno y para siempre su misericordia, no lo decimos simplemente porque Él nos rodea de bendiciones, procura nuestro bienestar y nos protege. Cuando decimos Dios es bueno y su misericordia es para siempre, es porque nos ha honrado con su presencia. Es porque ahora nosotros hemos venido a ser templo del Espíritu Santo. La más grande muestra de sus bendiciones no son las cosas materiales, sino el hecho de que hoy nosotros contamos con la presencia del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que después de aquella consagración, el pueblo de Israel se gozó, se regocijó de contar con la presencia de Dios en aquella casa. Pero la historia sigue corriendo y la Biblia nos enseña que posteriormente el templo de Salomón fue destruido durante la invasión babilónica. Y en ese cautiverio en Babilonia durante 70 años, como no tenían templo y había sido destruido, surge la sinagoga. La sinagoga. Y allí en la sinagoga siguieron ellos haciendo su culto a Jehová Dios. Por eso la palabra sinagoga tiene que ver con pequeño templo, lugar de reunión, de adoración. Pero después de que ellos regresan del cautiverio babilónico, reconstruyen el templo, tiempo de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías. De hecho, se le adjudica a Esdras el origen de la sinagoga. Y después de que establecen o reconstruyen el templo, la palabra de Dios nos enseña que fue posteriormente profanado. La historia registra que fue Antíoco Epifanés, rey sirio, quien profanó el templo y en buena parte lo destruyó, y fue luego el rey Herodes quien reconstruyó y amplió el templo, aquel que estaba edificado en tiempos del Señor Jesús. Pero la historia también nos enseña que en el año 70 después de Cristo, aquel templo fue destruido por el general Tito, que luego se convirtió en emperador, y fue profanado también. Y de aquel templo, lo único que queda es el muro de las lamentaciones o el muro de los lamentos en la ciudad de Jerusalén. Pero como ya el pueblo de Israel había traído de Babilonia
el diseño de las sinagogas para tiempos del año 70 después de Cristo, se calcula que habían en Jerusalén, solo en Jerusalén, de 400 a 500 sinagogas. Y esto es muy importante porque la sinagoga viene ahora a jugar un papel fundamental dentro de la vida del pueblo judío y dentro del estudio de la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver aquí en tercer lugar la sinagoga judía. Vamos a hablar un poco sobre eso. Como les decía entonces, la palabra sinagoga tiene que ver con reunión. De hecho, el término sinagoga significa lugar de reunión. También se traduce como casa de la asamblea. La sinagoga vino a ser el sitio de reunión, oración, estudio e interpretación de la Torá o Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, el día de la reunión, que por lo general era el día de reposo, estaban ellos allí y el maestro, un maestro de la ley, tomaba uno de los rollos, hacía lectura de un fragmento y luego exponía la palabra de Dios. Allí desarrollaban sus oraciones. Posteriormente, en la sinagoga también se desarrollaron ciertas actividades civiles o de educación, pero seguía siendo el centro de reunión. Y en tiempos del Señor Jesucristo, según leemos nosotros en los evangelios, habían muchas sinagogas. Es famosa la sinagoga, por ejemplo, de Capernaum. En la sinagoga era el centro de la enseñanza de la ley de Dios, pero también era centro de la escuela de los niños, de la capacitación, de la transmisión del conocimiento. Era lugar donde se hacían las oraciones, se cantaban los himnos, se hacía el culto al Señor. Y como nosotros leemos en los evangelios, en las sinagogas el Señor Jesús iba a enseñar. De hecho, en las sinagogas se realizaron muchos milagros. Cuando Jesús llegaba a la sinagoga, los participantes eran impactados por la doctrina que Jesucristo enseñaba, porque no era como la palabra de los escribas y fariseos. Él impactaba sus corazones con la enseñanza. Pero también, como registran los evangelios, en varias de aquellas sinagogas el Señor Jesucristo obró poderosos milagros, porque lo más importante no es el lugar, sino aquel que está en él. Lo más importante para nosotros es que en el lugar donde nos vamos a ubicar, en aquella casa, en aquel lugar donde nos vamos a empezar a reunir, lo más importante no es el lugar, sino que con nosotros esté la presencia de Dios. Que el Señor Jesucristo se manifieste trayendo bendición para la gloria de su nombre. Vamos a leer, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, Evangelio de Lucas, y aquí vamos a anotar estos dos textos que vamos a leer. ¿Sí? Vamos a anotar aquí literal A, Lucas, capítulo número 4, del versículo 14 al versículo 16. Vamos a leer Lucas 4:14. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hago énfasis en la región, en el nombre de la región, Galilea, región que está al norte de Israel, pero que es parte de Israel. Verso 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Nótese que dice sinagogas. Aunque Galilea estaba al norte y tenía la influencia de muchos gentiles, seguía siendo tierra de Israel, y allí, en Galilea, había muchas sinagogas. La Biblia nos dice, enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos, porque el Señor Jesús, como maestro de la palabra, llegaba a aquellos lugares y enseñaba la ley de Dios, y su mensaje era una palabra de vida, era una palabra transformadora, era una palabra que tocaba el espíritu, el corazón de los oyentes, quienes eran judíos,
quienes escuchaban continuamente la predicación de la palabra, porque desde los 5 años eran enseñados en la ley. Entonces, al estar allí en la sinagoga, ellos están escuchando una enseñanza nueva, diferente, poderosa, porque el ungido, Jesucristo el Señor, estaba predicando. Y él iba por todas aquellas sinagogas. El culto sinagogal básicamente constaba de una oración, de la lectura de la Torá, la exposición por parte del maestro y luego una oración, unos himnos, y terminaba el culto. Y el Señor iba por aquellas sinagogas. Leamos ahora el verso número 16. Vino a Nazaret, específicamente ya nos dice aquí a dónde Jesús va. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y yo quiero destacar aquí, conforme a su costumbre. Si había alguien que tenía costumbres perfectas, hábitos perfectos, era nuestro Señor Jesucristo. Y una costumbre que el Señor tenía era ir precisamente como correspondía a todo judío en el día de reposo, ir a la sinagoga. Si el Señor Jesús se congregaba, nosotros debemos hacerlo. Debemos ser edificados con la palabra de Dios. Nosotros debemos apartar ese tiempo en el fin de semana, en el día del Señor, que ya no es el sábado, sino que es el domingo, porque la iglesia ya se establece el primer día de la semana, el domingo. Debemos apartar ese tiempo para adorar a Dios, para orar, para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Así lo hacía Jesús. Dice aquí, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces Jesús vino a enseñar a aquella sinagoga, nos dice la Escritura. Pero es muy importante que tengamos en cuenta algo, y es que ¿quiénes construían las sinagogas? Las sinagogas eran construidas por los mismos judíos, pero también la Biblia nos habla de un centurión romano, y voy a leer Lucas capítulo 7, verso 1 al 5, donde dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces los ancianos van, versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Aquí la Biblia nos está hablando de un centurión romano que cree en el poder del Señor Jesús y por eso manda a los ancianos a pedirle un milagro. El Señor Jesús los escucha y los ancianos usan un argumento. Y le dicen: Él ama a nuestra nación y además nos edificó una sinagoga. Un centurión romano edificó una sinagoga para las reuniones de los judíos. Y es interesante que el Señor escucha ese argumento y sana al siervo del centurión. La sinagoga es fundamental, es muy importante. De hecho, fueron ese espacio que el Señor Jesucristo utilizó con mucha frecuencia. Cristo predicó a orillas del mar, Cristo predicaba en las casas, Cristo predicaba en las plazas, en el templo, en las calles. Pero Cristo también predicaba con frecuencia en las sinagogas. Al parecer, cada día de reposo Jesús predicaba en las sinagogas, como nos enseña la Escritura. Entonces, las sinagogas vinieron a ser un espacio fundamental en el ministerio del Señor Jesús. Allí no solo predicaba, sino que, como lo decía ahora, realizó muchos milagros. Porque cuando la presencia de Dios está allí, muchas cosas maravillosas suceden. Pero no nos podemos quedar solamente con las sinagogas en Israel, porque resulta que la Biblia también nos habla de sinagogas en otras naciones. Vamos aquí a este pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo número 9. Vamos a leer versículos 19 al 22. Dice así, Hechos capítulo 9.
Dice el versículo 19. Hechos 9:19. Y habiendo tomado alimento, hablando de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, dice Hechos 9:19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Recuerden que ahora leímos en Lucas 4 sobre las sinagogas en Galilea y la sinagoga en Nazaret. Pero aquí estamos hablando ya de Damasco. Estaba Saulo de Tarso en Damasco. Y dice el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Está en plural. Nos dice que allá en Damasco habían varias o muchas sinagogas. Verso 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea que Pablo estaba predicándole a judíos no creyentes en Cristo, pero en las sinagogas. Verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, lo que estamos viendo aquí son los eventos relatados en la ciudad de Damasco. Damasco es la capital de Siria, ciudad capital de Siria, y lugar donde se llevó a cabo la conversión del apóstol Pablo. En aquella ciudad habían varias o muchas sinagogas. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el texto es que la fe judía se había extendido. Ya no solo había sinagogas en Israel, sino que había sinagogas en un imperio cercano, el imperio sirio, porque al norte, al noroeste estaba Fenicia, al sur estaban los filisteos, al occidente, al oriente estaba Edom, Moab, y al norte estaba el imperio sirio, cuya capital era Damasco. Allí es donde Saulo tiene su encuentro con el Señor, pero la Biblia nos dice que en esa ciudad habían sinagogas en plural, y Pablo estuvo predicando en aquellas sinagogas. Entonces vemos que la fe judía se estaba extendiendo y que ya habían centenares de sinagogas en estas regiones. ¿Y por qué las sinagogas vinieron a jugar un papel tan importante? Porque fueron escenario para llevar el evangelio. Fueron esos lugares donde se empezó a predicar el evangelio del reino por la fe en Jesucristo nuestro Señor, y Pablo fue uno de esos instrumentos. Entonces, lo que estamos viendo es que el lugar de reunión, el lugar de oración, de adoración y de estudio y enseñanza de la palabra de Dios es muy importante. Y por eso es que nosotros estamos orando y le estamos pidiendo a Dios dirección para que nos ayude a ubicarnos ya en un lugar fijo, que podamos comprar una casa, adaptarla, acondicionarla para que sea nuestro lugar de reunión. Y por eso quiero invitarle para que usted aporte para esta construcción, para este proyecto, que sea el Espíritu Santo tocando su corazón y que usted pueda decirnos, quiero apoyar en este proyecto de la iglesia. Dios es el que nos bendice y el que nos respalda. La palabra de Dios nos enseña cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se dispuso para respaldar la construcción del tabernáculo en el desierto. Cómo el pueblo de Dios se dispuso para construir el templo en tiempos del rey Salomón. Cómo el pueblo de Dios se dispuso para reconstruirlo cuando fue destruido. Y cómo entonces nosotros debemos también disponernos con alegría y voluntariamente para aportar para la construcción o compra de ese lugar de reunión. Necesitamos un lugar donde reunirnos para alabar al Señor, para adorar a Dios, para recibir de Él sus bendiciones, para experimentar su presencia, para ser edificados con el estudio de la palabra del Señor, para ser edificados con esa enseñanza que nuestro corazón tanto necesita.
Ese lugar donde no solamente vamos nosotros como adultos a ser edificados, sino donde nuestros niños son instruidos en la palabra de Dios, como enseña la Escritura, teniendo siempre presente que lo más importante no es la casa, sino la presencia de Dios en ella. De esa manera tenemos que tener siempre en cuenta que nuestro objetivo debe ser dar toda la gloria a Dios siempre. Estamos en esta tierra para hacer la voluntad del Señor. Y claramente la voluntad de Dios es que su reino se establezca. Y no es posible hacerlo sin la predicación, no es posible hacerlo sin la enseñanza. Y ese espacio de enseñanza fundamental es un lugar donde nos podamos reunir para adorar al Señor, para celebrar nuestro culto a Dios y para ser enseñados, para ser instruidos. Así que desde ahora estamos orando por ese lugar donde nos vamos a ubicar y orando por esa provisión de Dios para adquirirlo y orando también al Señor para que nos bendiga y poder adecuarlo y seguir avanzando paso a paso cada día, haciendo cosas nuevas, porque hay que adaptar los salones para los niños, hay que adecuar el sonido, todas estas cosas que son tan importantes. Pero lo vamos a hacer con la ayuda de Dios a través de ustedes, porque Dios va a bendecir su trabajo, la obra de sus manos. Dios activa su corazón generoso para ayudarnos en este proyecto de edificar casa para Dios. Somos nosotros templo del Espíritu Santo, somos nosotros la casa de Dios, pero necesitamos lugares donde reunirnos, donde puedan llegar las personas a celebrar su culto a Dios, donde las personas puedan ser enseñadas en la palabra y también nuestros niños sean instruidos en la palabra de Dios. Gracias a Dios, porque hasta aquí hemos visto la mano del Señor respaldándonos, ayudándonos, bendiciéndonos, pero necesitamos ir más allá. Necesitamos dar ese paso tan importante en nuestra vida y también, no solo pensando en nosotros, sino en las generaciones que han de venir. Que todos nosotros podamos formar parte de ese proyecto de construir un templo físico, de construir un auditorio, un lugar para que la iglesia del Señor se reúna. Así que quiero invitarte para que oremos, para que dispongas tu corazón para el Señor, para que sea Dios guiándote y formando parte de este proyecto tan importante. Así que te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias te damos, Dios mío, por tu cobertura, por tu protección, por ayudarnos. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, por haber derramado tu sangre. Gracias, Señor, por haber tomado nuestro lugar. Gracias, Jesucristo. Hoy te pedimos también, Señor, danos más de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Santo Espíritu, Dios mío, y danos más de la revelación de tu palabra. Danos, Señor, revelación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bendícenos a través de tu palabra. Afírmanos en la fe. Por favor, Señor, también derrama bendición sobre nuestra familia en el nombre de Cristo. Derrama salvación sobre nuestra familia en el nombre de Jesús. Señor, y toma a nuestros hijos, toma a nuestros niños para que te sirvan a ti, para que sean instrumentos poderosos para la gloria tuya, Señor. Y en tus manos encomendamos este proyecto de identificar, de ubicar ese lugar donde nos vamos a reunir, Señor. Ese lugar donde vamos a levantar culto, donde vamos a alabar y adorar tu nombre. Ese lugar donde vamos a ir a escuchar tu palabra, a escuchar la enseñanza, a escuchar tu voz, donde vamos a ser ministrados por tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos, envía la provisión, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, que tu mano vaya delante de nosotros, guiándonos, Señor, a ese lugar que tú has preparado para morar, Señor, para glorificarte. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres, Señor, bondadoso con tu pueblo. Desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde y nos vemos en una próxima ocasión.